de lo que estábamos revisando, chequeando el día de ayer. Pero primero, buenas tardes, un placer verlos muchachos, un gusto saludarlos nuevamente. Bien, ayer estábamos diciendo que la sesión de, pues para la evidencia de esta ocasión va a ser una presentación sobre actividades cotidianas y para esta presentación de actividades cotidianas estábamos pensando en realizar una rutina, ¿cierto? Pero esta rutina, a diferencia de la que presentamos en el nivel 1, va a ser enfocada al mundo laboral. Así que en caso de no trabajar, y vamos a destinar el desarrollo de esta evidencia a alguien más, no necesariamente para nosotros, porque si nosotros no trabajamos, pues si vamos a decir nuestro primo hace esto, o nuestro cuñado, o nuestra madre, nuestro abuelo, bueno, la persona que usted haya escogido para dar trámite a la evidencia, ¿no? Habiendo dicho eso, también decíamos que habían unas preguntas orientadoras y esas preguntas orientadoras son las que nos iban a ayudar a desarrollar la evidencia, tipo where do you work, what do you do when you get off of work, what time do you go to sleep y demás, que van a ser preguntas relacionadas con el trabajo. ¿Listo? Aparte de eso, también decíamos que para desarrollar nuestra rutina diaria íbamos a necesitar recordar lo que era el presente simple. Y hablando de presente simple, pues también necesitábamos vocabulario que nos permitiera utilizar el presente simple. ¿Y por qué presente simple? Porque el presente simple, entre otras cosas, lo utilizamos para hablar de situaciones permanentes. Y una situación permanente es una serie de actividades que se repiten con el tiempo. Y una rutina diaria, pues, implica actividades que se repiten con el tiempo, que es bastante coherente, ¿cierto? También decíamos que cuando hablamos de presente simple, en nuestra rutina íbamos a decir qué hacíamos nosotros, ¿cierto? Necesitamos a una persona que realice una actividad. Sin embargo, si esa persona es un hombre, una mujer o un animal, independientemente de la edad, puede ser recién concebido hace 2 minutos, como puede ser también a una persona de 50.000 años de antigüedad, perfectamente válido. Si esa persona es un hombre, una mujer o un animal y esa actividad que desarrolla, ese verbo, porque la actividad se va a llamar verbo en este caso, termina en Y y antes de la Y hay una consonante, la Y cambia por IS. Bueno, decíamos también que si nuestro verbo termina en S, X, H, CH u O, entonces le agregábamos ES. Y finalmente, si la mujer, el hombre o el animal desarrollaba una actividad normal, pues que no tuviera estas características que acabamos de mencionar, entonces al verbo le aumentábamos la S. Bien. También decíamos que si queríamos mencionar que algo no se lleva a cabo, en español decíamos tal persona no realiza una actividad, ¿cierto? En inglés vamos a hacer esa negación como do not o does not, dependiendo del caso. Doesn't o don't, si la queremos contraída. Y cuando utilizamos don't o doesn't, doesn't cuando es un hombre, una mujer, un animal, y do not o don't para todos los demás. Vale. También finalmente decíamos que para nuestra rutina íbamos para crear una rutina como esta, ¿cierto? Que si bien no es perfecta, no es larga, no es wow, pero digamos está inclusive muy corta. Digamos que es una buena rutina, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cómo crear un texto como este? Y en general cualquier texto. Lo primero es tener vocabulario. De hecho, ayer habíamos visto algún vídeo, se los había dejado, no como tarea, no lo vimos, pero se los había dejado para que ustedes le pegaran una ojerita. Y decíamos que una de las cosas más importantes que se requieren es tener vocabulario, sobre todo de verbos, especialmente, no únicamente, pero sí especialmente. Porque con ellas vamos a crear frases cortas y sencillas. La regla KISS, keep it short and simple, sobre todo cuando estamos empezando el mundo de la redacción. Después, cuando ya somos un poco más pros, pues ya podemos hacer cambios un poco más fuertes. Bien. Seguidamente decíamos, íbamos a utilizar conjunctions, es decir, los llamados conectores, para hacer nuestro texto más elegante. Yo las conjunctions las veo, por ejemplo, en nivel 1 y al final con ustedes, en la última sesión, las voy a ver al finalizar la explicación de la cuarta actividad, pero como por apoyo adicional. Bien. También podríamos decir que podríamos otorgar un contexto a nuestro texto. Y el contexto lo hacemos a través de adverbios, porque un adverbio es una palabra
que me da, digamos, más cabida, más forma a cómo se desarrolla una actividad. Esto lo vamos a ver hoy en particular. Y finalmente, si queremos mejorar nuestro texto, lo podremos mejorar evitando repetición o utilizando palabras sinónimas para no utilizar siempre las mismas palabras. Todo eso teniendo en cuenta que pues la idea es ser creativo, ¿cierto? Divertirnos en ellos. De hecho, divertirse implica tener algo de creatividad o para divertirse ayuda mucho a la creatividad y definitivamente celebrar nuestros logros porque solo nosotros sabemos lo que nos ha costado. Bien, eso es lo que hicimos el día de ayer, la revisión de la actividad y dijimos también a dónde la vamos a subir. Y también les mostré un ejemplo de cómo, por ejemplo, yo les mostraba una rutina, ¿cierto? Algo, frases corticas, ¿cierto? Sencillitas, pero que aquí en particular en estas dos se enfoca en la parte de laboral, que es la parte que más interesa. De paso, también viendo algunas evidencias, tanto del grupo de ustedes como de grupos pasados, he visto que también a veces se mezcla la tercera persona del singular con la primera persona. Entonces, para que usted revise su retroalimentación, en caso de que le haya enviado su evidencia hasta las 3 de la tarde del día de hoy, porque ya está calificado todo, ¿no? Hay algunas cositas a tener en cuenta. Y de paso también, un paréntesis adicional, es revise todas sus calificaciones porque es posible, quizás, tal vez puede ser, que de las 3 evidencias que usted haya hecho, 2 estén bien y una tenga algún inconveniente, entonces para que revise en la plataforma lo que tiene que ver con calificaciones, ¿no? Bien, salgamos de este pedacito. Ahora sí, vamos a ver entonces cómo una rutina un poco más elaboradita. Este es un ejemplo de una rutina de un contable, de un contador, que también nosotros el día de ayer habíamos visto, les había proporcionado, les había compartido 2 ejemplos de rutinas, ¿cierto? Relativamente sencillas. Una de una recepcionista que se llama Ella Taylor, ¿cierto? Y una más sobre una maestra llamada Leticia Chávez. Esta es más poderosa, más completa, ¿cierto? Y aquí le dice, le muestra cómo ella realiza su rutina. No está completa porque, bueno, hay palabritas que tiene que completar, pero para efectos, pues, para la cuestión de lo que es el ejemplo, nos sirve perfectamente. Bueno, la pregunta es, ¿qué requiere tanto un texto? ¿Qué incluye tanto un texto? Y esto aquí me voy a meter con cosas que usted ha visto no solamente en este nivel, porque, bueno, ya es el nivel 3, ¿cierto? Ha visto muchas cosas. Así que, ¿qué tienen en común, por ejemplo, Gin, Eggs, Guacamole, Coffee Maker y demás? Todo lo que está en moradito. Todo lo que está en moradito tiene la particularidad de que todos ellos son sustantivos. Eso lo vieron conmigo. Estoy seguro de que lo vieron conmigo al inicio de esta sesión, en la primera sesión, si mal no estoy. Casi estoy seguro de que lo vieron conmigo, casi. Y de hecho sí, porque con ustedes vi lo de contables y no contables, así que sí. Y decíamos que un sustantivo es esa palabrita que relaciona animales, personas, objetos, como mínimo, ¿cierto? Ideas también, y a veces se pueden contar, a veces no, ¿cierto? Bueno, por un lado. ¿Qué tienen las palabritas a, and, the? Eso es nivel 1, que esos son artículos, el, la, los, las, son una. ¿Qué tienen en común las palabritas que están en amarillo? Que todas ellas son verbos, ¿cierto? Absolutamente todas. Sin embargo, todas ellas son verbos, pero algunas de ellas tienen una particularidad adicional, y es que la mayoría están conjugadas en tercera persona, porque make depende del contexto, puede ser fabricar o hacer, ¿no? Depende del contexto, pero aquí en este caso, Jim makes, mire que no es make, el verbo to be como is para él, el verbo tener como has para él, o el verbo arrives, mire que como todos están modificados según la necesidad. Bien, sigamos. ¿Qué tiene en común este everyday con, bueno, no hay más? ¿Qué es esto? Esto es lo que vamos a ver en un rato. Eso es un adverbio. Y el adverbio con always, usually o sometimes son palabritas que, como decíamos hace un ratico, nos van a dar el contexto. Bien, sigamos. ¿Qué tienen en común las que están en grisecitas? Fresh, fixed, hard, ready, exhausted. Esto es nivel 2. Esas son características.
Usted lo vio en nivel 2. ¿Y qué es esto que está subrayadito? Esto usted lo vio conmigo también porque se lo hice en Recorderis, pero eso se ve indudablemente en nivel 1. Es más importante verlo en nivel 1. Esos son pronombres. Él, a los, las, perdón, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos. Y que se pueden cambiar por decir, en lugar de decir Fernando, puede decir él. En lugar de decir Daniela, podemos decir she. Y así sucesivamente. And so, las únicas que tengo, estos son los que decíamos conectores, los llamadas conjunctions, junto con las que están en azul clarito, positivo para cocaína, pues, esos son las conjunctions. Esas no las han visto, al menos no conmigo, pero en la plataforma sí salen. No recuerdo en qué nivel, pero en la plataforma están. No recuerdo en qué nivel, pero en la plataforma sí están explicaditas. No todas, pero una buena cantidad de ellas. Así que mire cómo, note cómo con todo lo que usted ha visto, nivel 3, nivel 2, nivel 1 y obviamente todo lo que va a ver en los niveles posteriores, adicionales, como usted con esa información que usted ya va adquiriendo, usted ya puede crear una rutina. Nuevamente, la sugerencia es que empiece desde a poquito, ¿no? Porque lo primero, lo principal, lo más poderoso es verbos para poder crear frases cortas. Luego ir aumentando la intensidad y la dificultad, conectores, adverbios, mejorar su texto y demás, ¿cierto? Para llegar en algún momento a algo como esto que usted mira aquí, ¿sí? Así que, y esto usted lo ha visto de manera directa o indirecta en los 3 niveles. Obviamente va a seguir viendo más, pero todo lo que usted está utilizando es esto, un pronombre, un adjetivo, un adverbio, o tercera persona del singular para ver de los verbos, presente, pasado, futuro, artículos, ¿sí? Así que esto de que pues uno sí le da un dolor de cabeza mencionar, recordar que qué es un sustantivo, que qué es un verbo, que es un adjetivo, sí puede ser un dolor de cabeza, pero entenderlo nos ayuda a mejorar lo que nosotros, nuestra creación de nuestros bueno, nuestras creaciones textuales, ¿no? Así que sí, son dolor de cabeza, pero definitivamente no son una pérdida de tiempo. Y entiendo que son dolor de cabeza porque pues cuando en español nos enseñaban estas cosas era aburridísimo. Y lo entiendo, no sé si ustedes, pero para mí las clases de español eran aburridísimas. Pero es cuando uno las comprende, es que uno dice, ya entiendo para qué es que me sirve este cuento. Así que les traje este pedacito, fue precisamente para eso. Bien. Así que para este pedacito también decíamos necesitamos vocabulario, ¿cierto? Así que vamos a hacer un juego de vocabulario en el que usted va a completar la información faltante utilizando principalmente verbos. ¿Verbos de qué? De rutinas diarias porque pues estamos haciendo una rutina diaria, ¿cierto? Ya hemos visto varios juegos de varias cositas de rutina diaria. Casi me olvido. Algunos ejemplos, no los vimos ayer, pero estos son algunos ejemplos. To floss, usar hilo dental. To drive to work, conducir hacia el trabajo. Que usted no conduce el trabajo porque usted no trabaja, usted estudia, listo. Go to school, suponiendo que usted esté en escuela, ¿cierto? O high school, al colegio. O college, que sería algo así como cena, ¿cierto? Porque college no es colegio. College es como una universidad pero enfocada en la parte de laboral, técnica tecnóloga y casi universitaria, pero laboral. O sea, ese es un college. Lo más cercano al college es el SENA, ¿cierto? O sea, el college de Estados Unidos, pues, ¿no? Lo más cercano, la institución más cercana podría ser un instituto como SENA. Sí, no es lo mismo, pero es muy parecido, porque university en la versión americana, pues va a ser ya una cuestión como las universidades nuestras, con la excepción de que las universidades allá son más de carácter investigativo. Entonces, bueno, hay una diferencia. Bueno, pero me metí donde no es como siempre. Make coffee, puede ser que usted haga café. Hay una cuestión aquí con lo que le estoy mostrando en pantalla, y es que aquí no tiene el sujeto, ¿cierto? Porque aquí solamente está mencionando verbos. Algo que en las evidencias, en algunas ocasiones he visto que no se está mencionando. Recuerde que siempre que está hablando, por ejemplo, en este caso de la rutina, siempre vamos a necesitar del sujeto, porque es decir, a la persona que haga la actividad, su primo, su tía, su cuñado, su gato, usted, sus hermanos, etc. Porque si no tiene el sujeto, entonces no se sabe quién está haciendo la actividad. Y lo que da a entender es que usted está dando una orden, está utilizando imperativos, que para esta actividad pues no aplican, ¿no? En fin.
Bueno, go for a walk, do the laundry, lavar la ropa, ¿cierto? Do the dishes, lavar los platos, read the news, leer las noticias, ahí no está, pero voy a ponerlo surf the net, navegar en la web, clean the house. Bueno, hay un montón de actividades que usted puede hacer que, bueno, vamos a revisarlas preferiblemente con juegos, que es como una manera más dinámica de aprender vocabulario. Como estamos muy poquitos, entonces vamos a hacerlo. A ver, ¿cómo lo hacemos? Este, 3 minutos. Ujú. Listo. Okay, I'm going to start because we have a lot of work to do today. Bien, entonces, ¿cómo va a funcionar el juego? Para que funcione el juego, obviamente tenemos que responder correctamente nuestras preguntas, ¿cierto? Y cuando respondamos correctamente, vamos a mirar unos diamantes. El objetivo es coger los diamantes, ¿cierto? Solamente los diamantes, independientemente de su color. Lo que debemos evitar es coger las laticas de conservas, las botas, los huesos, todo lo que no sea diamantes, porque eso nos va a quitar puntos. ¿Listo? Eso es todo. Así que good luck. Mientras tanto, acá tengo un correo. Sorry. Bien. Uh-oh.
Okie doke. So, I guess we have no winners because I don't know if it was for the time or for some another reason, but it's okay, don't worry. Bien, no sé si pudieron jugar el juego, muchachos, sino para realizarlo una vez más, pero sí lo pudieron utilizar, pero se les acabó el tiempo, pues bueno, ya lo dejaremos para otra ocasión. Bien, entonces continuamos. Deme un segundito porque no sé si envié el correo para su compañera para que ingresara. Bueno, enviado sí está. Listo. Entonces, continuamos. Ya hemos visto entonces algo de vocabulario de rutinas diarias, ¿cierto? Ahí en función de la necesidad, pues uno decía, Martin usually, ¿qué? Martin usualmente a las 7 en punto. ¿Qué hace? Get up, wake up, getting up o waking up. Bueno, y uno tenía que escoger la opción correcta, ¿no? Hay una diferencia entre get up y wake up. Wake up es despertar y get up es levantarse. Es una diferencia muy sutil, pero es una diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Wake up, abrir los ojitos, ¿sí? Get up es levantarse de la cama. Normalmente uno se levanta de la cama, ¿no? Normalmente. Porque usted puede despertarse y continuar en la cama media hora, 2 horas, 3 horas, toda la mañana, perfectamente posible. Así que el hecho de que usted se despierte no significa necesariamente que usted se levante al mismo tiempo, solo para que lo tenga como referencia, ¿no? Esa es una palabra que siempre se suele confundir. Bien, pero entonces estábamos diciendo, ya tenemos una rutina, este es un ejemplo de una rutina, ¿cierto? Y decíamos hace un ratico que, bueno, ya hemos visto pronombres, adjetivos, presente simple, verbos en tercera persona, ¿cierto? Artículos, sustantivos. Esto lo han visto, si no conmigo, en niveles 2 y nivel 1, ¿cierto? Las conjunctions, esas salen en plataforma, sí o sí, ustedes las miren en plataforma. Pero aquí me voy a enfocar en una cosita diferente, en adverbios. Esos adverbios que decíamos el día de ayer, los adverbios lo que nos permiten es proveer un contexto. Nos dicen cómo desarrollamos una actividad. Si, por ejemplo, dijimos, ayer jugué fútbol o jugamos fútbol. Sí, ese verbo jugar, que está en pasado, jugamos fútbol. Pero la pregunta es, ¿cuándo? Porque una cosa es decirlo ayer, hace una semana, hace 3 meses, ¿cierto? Ahí es donde decimos que un adverbio nos genera un contexto. Entonces, otra opción, por ejemplo, decíamos ayer, Pablito grita. Listo. Pero ¿cómo grita? Grita con fuerza, grita despacio, grita sin aire, grita cansado, ¿cierto? Ese contexto del grito que realiza Pablito es lo que nos da, lo que nos permite ver el adverbio, porque el adverbio nos dice cómo se desarrolla eso, ¿no? Así que veamos primero entonces qué es eso de un adverbio, porque necesitamos saber qué es un adverbio para meternos con los adverbios de frecuencia. Primero, ¿qué es un adverbio? Si nos ponemos en la definición de diccionario, pues la definición de diccionario nos dice que es una palabra o frase que cambia, modifica o cualifica un adjetivo, un verbo u otro adverbio o grupo de palabras. Así, esa definición es siempre confusa y por eso es que a veces las definiciones del diccionario no le hacen decir, ay, no, idiomas, no aguanta. Pero entonces por eso la versión más rápida es ver cómo que es la palabrita que nos da un contexto, ¿sí? Así que un adverbio, vamos a pegarle una revisita por acá. Un adverbio lo encontramos cuando respondemos al cómo hacemos algo. ¿De qué manera? ¿Cómo? Rápido, lento, silenciosamente, cuidadosamente, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en español encontramos esas palabritas que terminan en mente, ruidosamente, felizmente, casados, tristemente, abultadamente, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de ese mente en español, estamos hablando de adverbios. Que en inglés, en su gran mayoría, no todos los adverbios en inglés terminan en ly, pero en su gran mayoría efectivamente terminan en ly.
ly. Y casi siempre provienen de adjetivos, es decir, es un adjetivo al que le aumentemos ly. Siempre no, pero en su gran mayoría. Así que responden a la pregunta de cómo, opción 1. Responden a la pregunta de dónde, pero dónde no entendido como un lugar específico, como en la casa, encima del armario, dentro del nochero, no. Entendido con vaguedad, ¿cierto? Como lejos, allá, atrás, debajo, ¿cierto? Eso es el equivalente al where. Cuando tenemos una ubicación, pero esa ubicación es, digamos, tiene cierta vaguedad. Eso es lo que nos hace ese adverbio cuando respondemos a la pregunta de dónde. También un adverbio nos responde a la pregunta de cuándo. Y ahí decíamos, por ejemplo, jugamos fútbol, ¿cierto? O perdí las llaves, suponiendo que haya perdido las llaves. Pero ¿cuándo? Se entiende que cuando decimos perdí, ¿cierto? Hablamos del pasado. Pero el pasado puede ser hace 2 días, hace una semana, hace 2 minutos, hace un año, hace 3 meses, ¿cierto? Ese cuándo nos dice un momento de tiempo, ¿sí? También un adverbio nos responde a la cantidad. ¿Cuánto? ¿Cierto? Nuevamente, parecido al where, vamos a responder ese cuánto de manera con cierta vaguedad. Mucho, bastante, absolutamente, poquito, suficiente, etc. ¿no? Algo de vaguedad ahí. Y finalmente, un adverbio también lo podemos encontrar cuando respondemos a la pregunta de how often, qué tan frecuente, qué tan a menudo, qué tan repetitivo se lleva a cabo un evento, que es el que nos interesa a nosotros en este momento del relato. Así que, recordando, un adverbio nos da un contexto y lo podemos encontrar cuando nos preguntamos cómo se lleva a cabo un evento, en dónde se lleva a cabo, cuándo se llevará, se llevó o se lleva, en qué cantidad o con qué frecuencia se desarrolla una acción. ¿Sí? Así que un adverbio puede ser un adverbio de frecuencia, de forma, perdón, al responder a la pregunta ¿cómo se hace? Puede ser de lugar, respondiendo a la pregunta ¿dónde? Puede ser de tiempo, al responder la pregunta de cuándo. Puede ser de frecuencia, la que nos interesa en este momento, cuando respondemos el qué tan a menudo. O puede ser de grado, cuando respondemos en qué cantidad, how much. Bien, así que hay dos tipos de adverbios de frecuencia que son los que nos interesan. Nuevamente, no respondan a la pregunta de con qué frecuencia, regularidad, qué tan a menudo se lleva a cabo un evento, ¿cierto? Hay dos tipos de eventos de repeticiones. Uno puede pensar en eventos de frecuencia indeterminada, así como puede pensar en adverbios de frecuencia determinada. Y voy a empezar con este porque es más fácil. Un adverbio de frecuencia determinada, como su nombre lo indica, implica que se determina con facilidad, se sabe con facilidad el grado de repetición con que se lleva a cabo, es decir, se puede predecir, porque es específico, porque tenemos una referencia. Y cuando decimos que se puede repetir, que se puede predecir, perdón, porque siempre se repite, ¿no? Es porque decimos es cada mes, cada 3 días, cada 2 años, cada 5 minutos, o como cuando toma una medicina y el doctor le dice, tómesela cada 4 horas, ¿cierto? O vaya al gimnasio 3 veces en semana, ¿sí? Cuando hablamos de cantidad en numérica, pues nosotros decimos, ah, sí, es que esto se puede medir. Por eso decimos que es una frecuencia determinada, porque es fácilmente medible, ¿sí? Ese es un adverbio de frecuencia indeterminada. Por ejemplo, ella visita al dentista o al odontólogo, pues, 2 veces al año, twice a year, que es lo que nos recomienda, ¿no? Visita al odontólogo 2 veces en el año como mínimo, por ejemplo. O hagas un chequeo médico una vez al año, por ejemplo, ¿cierto? O lo que nos piden a muchos para empezar una labor, sobre todo en entidades públicas, hagas el examen preocupacional cada 3 años, cada 4 años, una cosa así, depende. ¿Sí? 3 veces en semana, diariamente, etc. La pregunta es cómo los creamos, ¿cierto? Hay varias maneras. Si queremos decir, por ejemplo, cada cierto tiempo, cada 2 días, cada 3 semanas, cada 2 años, ese cada en inglés se va a llamar every, ¿cierto? Y ya depende de usted. Every 2 days, every month, every week y demás. También tenemos el periodo, ¿no? Días, semanas, meses, años, siglos,
Ya pues es decir la versión plural, ¿no? Day, el día, days, los días. Week, la semana, weeks, las semanas, y así sucesivamente. Así que cada tanto tiempo, every 2 days, por ejemplo. Bueno, periodo de tiempo ya lo dijimos. O si lo quiere decir específico en cuanto a número de veces, porque también puede decir cada 3 veces cada cierto tiempo, 5 veces, 9 veces, 50 veces en el año. Ese veces se va a llamar times a partir de la tercera ocasión. 5 veces, 5 times, 5 veces al día, 5 times a day. 4 veces en semana, 4 times a week. 9 veces al mes, nine times a month, y así sucesivamente. Le digo desde el punto número 3, porque cuando decimos 2 veces o una vez a tal periodo de tiempo, esos ya no van a ser con times, sino twice, 2 veces, o once, una vez cada cierto tiempo, ¿no? Ya usted dirá una vez al mes, una vez al año, una vez al día, una vez a la semana, una vez al quinquenio, ¿cierto? Entonces eso ya es ya muy de usted. En fin, la cosa es que nosotros tenemos esos adverbios de frecuencia determinada, definir frequency adverbs, y lo que nos dicen es con qué regularidad se lleva un evento y nosotros podemos predecir con facilidad ese evento, ¿sí? Porque tenemos números y es fácil repetirlo. Estos son unos, estos son fáciles de verlos, estos son fáciles de entender y toda la vuelta, ¿cierto? Son muy sencillos. Pero tenemos otros que los vamos a utilizar sobre todo cuando hablamos de rutinas diarias. Y esos otros se van a llamar adverbios de frecuencia indeterminada. Y se llaman indeterminada, frecuencia indeterminada, porque su repetición, que sí va a haber repetición, porque sí, por eso se llaman de frecuencia, ¿no? Adverbios de frecuencia, porque hay una frecuencia. Se llaman indeterminada porque la frecuencia no es fácilmente predecible. No sabemos qué tan a menudo se lleva a cabo. Se lleva a cabo de manera frecuente, pero con qué precisión es difícil, ¿sí? Así que en inglés, tratando de predecir en un intento, no sé si exitoso o no tanto, en un intento de hacer que se pudiese predecir la regularidad de un evento, ahí les mandé la foto, la van a necesitar en un rato, tratando de predecir la regularidad de un evento, los duros del inglés dijeron, bueno, pongámosle números como para medio recordar que esto va a ser así, ¿cierto? Entonces una frecuencia del 100% va a ser siempre, una frecuencia del 50% será a veces, una frecuencia de que nunca se lleva a cabo, nunca, obviamente no hay frecuencias negativas, ¿no? No se puede, no hay nada, no hay eso, ¿sí? Le puse los 3 extremos porque son los que más uno utiliza, los que usualmente uno siempre menciona cuando dice yo siempre voy al gym, en ocasiones veo la tele, casi nunca como frutas, etcétera, etcétera, etcétera. Mire que uno dice siempre, a veces, nunca, en ocasiones, y uno lo entiende, pero uno dice, bueno, ese nunca, ¿qué significa exactamente, no? Bueno, en fin. Y son fáciles, de hecho son parecidos al español. Always, siempre, usually, usualmente, normally, normalmente, frequently, frecuentemente, que también puede ser often, sometimes, ya se lo dije, occasionally, ocasionalmente, seldom, algo así como en pocas ocasiones, rarely, que también significa hardly ever, rarely, hardly ever son la misma cosa, es algo así como rara vez. Eso es que casi nunca se lleva a cabo. Y never, bueno, nunca, ¿cierto? Muy fáciles. Pégale una ojedita, tome una notica, tómele una fotico, la va a necesitar, sobre todo para el juego, y ahorita continúo. Mientras tanto tomaré agua. Bien, la pregunta que se viene a continuación es, ¿qué significa always? ¿Qué significa usually? ¿Qué significa normally?
Y así sucesivamente con todos los demás. Y no me refiero al significado en español, ¿no? Porque, como le dije, son muy parecidos al español. Usually, usualmente. Frequently, frecuentemente. Son bastante evidentes. La pregunta a la que me refiero es, ¿qué significan en términos de su repetición? ¿Cierto? Porque uno dice, siempre te seré fiel. Pero ¿qué es ese siempre? ¿Qué significa? Siempre que no haya una mejor opción, siempre que no tenga nada mejor que hacer, siempre que nos portemos bien, siempre que, bueno, que siempre, ¿cierto? Como nunca he estado con alguien más y nunca lo volveré a hacer. ¿Qué es nunca? ¿Cierto? ¿A qué se refiere con ese nunca? Nunca digas nunca. Ya lo hemos dicho varias veces, ¿cierto? Está como raro, por ejemplo. O a veces, voy a enfocarme en estos tres nomás. Sometimes, como en la película de Shrek, en Shrek segundo, creo que es esa, cuando Shrek se vuelve humano, hay tres chicas que le dicen, yo siempre te estaré contigo. La otra, yo siempre te seré fiel. Y la otra, que es la más interesante, por lo menos es muy honesta, le dice, yo te seré fiel a veces. Y uno dice, si el número es 50%, a veces, o sea que de las 24 horas del día, 12 va a estar con Shrek y otras 12 con alguien más. O sea que cada 6 meses va a estar con Shrek y otros 6 meses con alguien más. O sea que de cada 10 personas que conozca, ella va a estar con 5 sí, con los otros 5 los va a rechazar. Es lo que está diciendo, daría a entender este número, ¿cierto? Por eso uno dice, ¿qué significa eso en términos de repetición? ¿Cierto? Ah, es que yo siempre miro la tele. O sea que 24/7 está siempre como Couch Potato viendo televisión. Hmm. Ah, es que yo nunca leo un libro, o sea que usted no ha visto, no ha leído tampoco ni siquiera El Principito, por ejemplo, me invento yo esas cosas raras, ¿cierto? Entonces, ahí en ese intento de ponerle un número, uno dice, bueno, ¿qué significa esto? Porque, digamos, esto no es tan preciso. Pero pues en un intento de decir, bueno, esto es más frecuente a menos frecuente, pues esto no sirve. Esto nos sirve, no es que no sirva, sí sirve, pero pues nos sirve, es lo que quería decir. Eh, no es tan preciso y ese es el punto al que quiero llegar, ¿cierto? Porque no podemos predecirlos con facilidad, no es fácilmente predecible, pero son muy frecuentes, ¿no? Ahí mire cómo le digo, son frecuentes, los utilizamos muy a menudo, often, ¿sí? Ahí está, yo se lo estoy diciendo. En fin, así que, ¿cómo es la vuelta con ellos? ¿Cómo los vamos a utilizar? ¿En dónde los vamos a poner? ¿Dónde los vamos a ubicar? La pregunta coherente. Primero hagamos de cuenta que no existen, ¿cierto? She gets angry, ella se enoja. Bueno, pues estaría dando a entender que en este momento hicimos algo por lo cual ella siente la furia que se está desatando en su ser. Está bien, listo. Pero note cómo al decir el adverbio always, diríamos, she always gets angry, estaríamos diciendo que ella es muy visceral, que es una persona muy mal geniada, que, bueno, no soporta, es, como diría alguna ocasión alguien, es un fosforito, ¿cierto? Y es perfectamente posible. Pero si cambiamos el adverbio y ahora decimos never, o el que tengo yo aquí, hardly ever, que es el que decía rara vez, estaríamos diciendo que la chica, ella, she, es un amor, ¿sí? Por más cosas que le pasen, ella es recalmada, retranquis, ¿sí? Entonces, mire como un adverbio me puede cambiar totalmente el contexto, ¿sí? Le voy a poner otro. They are happy to see us. Quitemos el adverbio por ahora. El adverbio está en moradito. Ellos están felices de vernos. Ok, chévere, bacán. Pero es diferente decir generalmente están felices de vernos, ¿cierto? Una interpretación muy a ojo clínico sería que de cada 10 veces que vamos a la casa de nuestros tíos, que son ellos, 8 están felices y las otras 2 pues entre neutrales y como que a qué hora se van, ¿cierto? Puede ser. Pero note cómo al cambiarlo a generally a seldom, estaríamos diciendo casi nunca o difícilmente están felices de vernos,
Uno daría a entender que nosotros al ir a ver a nuestros tíos somos bien caspas, que siempre estamos destruyendo las cositas que ellos tienen. Note cómo el adverbio cambia la interpretación, el contexto que le damos. ¿Sí? Bueno, solo por dar el caso. Ahora sí, la que nos compete. ¿Dónde los vamos a poner? ¿En dónde los vamos a ubicar? ¿En qué posición van a ir? Bueno, vamos a ponerlos, vamos a revisarlos. Lo primero, depende. Si es el verbo to be, el verbo principal, el adverbio va después del verbo to be. Si es el verbo to be, el verbo principal único exclusivo, el adverbio va después del mismo. En cambio, si el verbo principal es un verbo diferente, no importa si es en pasado, en presente, futuro, eso es irrelevante. Si el verbo es otro, correr, run, escribir, write, disfrutar, enjoy y así sucesivamente, en ese caso el adverbio va antes del verbo. ¿Sí? Si es el verbo to be, va después. Si es otro verbo, va antes. Eso es. Primer caso. Voy a mencionar los más importantes casos porque son varios. Solamente voy a mencionar 3. De todos modos, el resumen usted lo va a tener. ¿Listo? Segundo caso. Si tenemos adverbios, bueno, si tenemos un tiempo verbal más bien, en donde tenemos 2 verbos, obviamente uno de ellos tiene que ser auxiliar. Si tenemos 2 verbos, entonces, por ejemplo, el futuro will, que todavía no lo han visto, creo yo, en futuro will usted tiene 2 verbos, ¿no? Will work, trabajará, o trabajaré, o trabajaremos. En esos casos, o en los verbos modales, can, could, should, good, etc. En esos casos, el adverbio va ensantuchado, va en toda la mitad, ¿cierto? Va a ser como la carnita, mientras que los verbos van a ser los pancitos. Bien, sigamos. Y el último caso que les voy a mencionar, nuevamente hay más casos, ¿no? Pero estos son los más importantes. Estos que me dicen rarely, hardly ever y never, que son los que me cambian el contexto, porque una cosa es decir, siempre voy a la playa, decir, nunca voy a la playa. En un caso estoy diciendo, sí, yo voy, me gusta. En el segundo caso estoy diciendo, no, no voy, no me gusta o no puedo, ¿cierto? Hardly ever y never solamente pueden utilizarse en frases afirmativas, no con negaciones. Porque al utilizar una negación con hardly ever o una negación con never, por ejemplo, es como en la ley de signos. Vamos a tener una versión positiva. ¿Se acuerda que noveno creo que es eso? ¿Se acuerda que por allá en noveno o octavo, no me acuerdo? En ley de signos, en multiplicación y división teníamos más por más da más por menos menos, menos por más menos y menos por menos da más. ¿Se acuerda? Bueno, cuando tenemos una negación más hardly ever, diríamos que el resultado es positivo. Vamos al ejemplo, es mejor. Una cosa es decir, I never listen to rock music. Yo nunca escucho música rock, ¿cierto? Si en inglés dijésemos, si en español más bien dijésemos como algo así como yo no escucho nunca, que uno a veces dice eso, ¿no? Yo no escucho nunca, una doble negación. En español se entiende que uno odia tal cosa, ¿cierto? Porque si no escucha nunca es porque lo odia, casi. En inglés sería algo así como I don't never listen to rock music, ¿cierto? Algo así. ¿Qué estaría dando a entender, suponiendo que eso sea válido? Estaría dando a entender que no es que no escuchen nunca música. O sea, la versión opuesta sería que en realidad lo hace muy a menudo, que lo ama escuchar música rock, porque hay una doble negación. El don't y el never hacen como el juego de matemáticas, donde menos por menos me da más. O sea que a esa persona ama escuchar música rock. Eso está dando a entender cuando utilizamos una negación con never o rarely. ¿Vale? Esas son como las cositas más importantes. Recordadis, el adverbio va después del verbo to be, a menos que el verbo principal sea otro, en cuyo caso va antes. 1. 2. Si hay 2 verbos, el adverbio va ensanduchado. 2. 3.
Si hay una frase negativa, no podemos utilizar ni never ni hardly ever, porque en ese caso, al utilizarlos, daría la interpretación de que algo es verdadero, es algo positivo. ¿Listo? Bien. Ahora sí, hemos terminado lo que se llaman adverbios de frecuencia determinada e indeterminada. Para el primer juego, les había pedido que tomen en cuenta los numeritos aquí, que le tomen una fotico, que tomen notica o algo por el estilo, porque la van a necesitar. Y es precisamente a donde vamos a continuación, solamente con adverbios de este pedacito. Con numeritos y todo, haga trampita, porque la idea no es que usted memorice los números, porque no tiene sentido memorizar números de estos, pero sí que recuerde cómo utilizarlos. Eso sí es de verdad lo importante. Así que ahí está el juego. Apenas ingrese la primera persona, 30, 40 segundos para que todos los demás ingresen también. ¿Listo? Ups, así. Ok, el start cuando llegue a 40. Ok, good luck. Por cierto, como el juego es un poquito largo, voy a finalizarlo cuando estemos en 55, ¿vale? Porque el juego es largo.
Two more minutes, 2 minuticos más. A las 56 lo freno. Okay, I'm going to stop the game now. Muy bien. El podium es un poco mentiroso en la medida en que no lo terminamos, así que no tiene sentido decir quién ganó qué, ¿cierto? Pero sí podemos ver algunas preguntas que estaban como medio complejas. Vamos a mirar las últimas 4. Bien, ¿cuál opción es correcta? Bueno, aquí tenemos el adverbio often y el verbo do. Así que vamos a mirar la ubicación, ¿cierto? Porque aquí nos interesa la ubicación. Decíamos, si el verbo to be está presente, que en este caso no es cierto porque el verbo do es el verbo real, ¿cierto? Si es el verbo to be, el adverbio va después. En cambio, si el adverbio está en presencia de otro verbo, entonces el adverbio va antes de ese otro verbo. Ergo, often do debe ser la opción, ¿cierto? ¿Y cuál es dónde tenemos often do? Bueno, la opción 1. Y no hay más. Así que I often do judo after school. A menudo hago judo después de la escuela. Sigamos con la otra. Always, siempre, y el verbo tener, have o has. Entonces, nuevamente, ¿dónde lo ponemos? Justamente ese always antes del verbo tener, ¿no? Así que, always has, puede ser. Have always, no. Has always, no. Always have, puede ser. Pero verbo to have, nivel 1. ¿Cómo lo modificamos? Conjugamos el verbo tener para yo. Y la conjugación implica que el verbo no cambia. Ergo no es has, porque has lo vamos a utilizar para hombre, mujer, animal. She has, he has o it has, ¿no? Pero la opción correcta entonces es I always have, la opción 4. Siguiente, verbo to be, recordemos. Si tenemos el verbo to be, el adverbio va después. Ergo, never am, no, está al revés. I am never, bingo, I'm never late. Yo nunca estoy tarde, nunca llego tarde. Y el último, almost never visit my relatives. Casi nunca visito a mis parientes, así que yo veo a mis primos, ¿cierto? Si usted no visita a sus parientes, ¿ve frecuentemente a sus primos? Si usted casi nunca, si nunca visita a sus parientes, ¿siempre ve a sus primos? Si usted nunca visita a sus parientes, rara vez ve a sus primos, tiene mucho más sentido, ¿no? Rarely. En este caso es una pregunta de contexto. Muy bien. Habiendo dicho eso, vámonos con el último juego de la sesión de hoy y también nos vamos con un vídeo que les voy a dejar para que ustedes revisen, no para que lo vean conmigo, porque el audio, si se los presento, no les va a funcionar muy bonito. Así que lo que tienen que hacer en este ejercicio es tomar estas 4 palabritas, late is he sometimes, o por ejemplo, usually he goes to on Friday the cinema, y organizarlas.
¿cierto? Si no las organizan arrastrándolas, deben organizarlas en función de la frase, ¿listo? Entonces, vámonos con ello. Este es un juego un poquito más complejito, así que a ver cuál les pongo. Este. 5 minutos más que suficiente. Bien, ya les doy el link de acceso en un santiamén. Listo. El juego, por cierto, tiene adverbios de frecuencia determinada e indeterminada, ¿no? Ya no es solamente lo que hicieron en el quizzes, sino lo que vieron al principio conmigo, es decir, determinada, que se puede fácilmente predecir, ¿vale? Así que, good luck, break a leg. ¿Ya saben cómo funciona? Responder correctamente todo. Si usted, una vez respondido, pues tiene banderitas. La idea de las banderitas es que usted las ponga en un territorio, ¿cierto? Ya sea de su enemigo o suyo, con la finalidad de que avance hasta la torre rival y la destruya. ¿Cómo destruye a su enemigo? A su rival, más bien. Comiéndose los territorios del color de su rival o rodeando totalmente a la torre enemiga. ¿Listo? Good luck. Okay, 3 minutes. Team Earth invade the Team Blue. You are almost ready to defeat them.
Equipo rojo ya puede comerse el territorio azul. Equipo azul a defenderla, a comerse el territorio rojo. Karen, conquiste el territorio azul. Dele clic encima del territorio azul. Four seconds. 2, 1, and time up. Okay, at the end of the game, Team Earth is the winner. Congratulations, good job. Muy bien, salgamos este pedacito y nos vamos con el último fragmento de sesión que tenemos el día de hoy. Ya sabemos entonces cómo funcionan los adverbios, ¿cierto? Hay adverbios de frecuencia indeterminada, frecuencia determinada, y esto muy probablemente usted lo puede utilizar para desarrollar su rutina diaria, recordando que una rutina, en función de los pasos que habíamos visto el día de ayer, propuesta, claro, es primero crear frases sencillas utilizando verbos, posteriormente conectar esas frases utilizando conectores o las conjunctions y la puntuación, que es muy importante y que muchas veces les digo, cuidado con la puntuación, porque bueno, la puntuación es súper importante. Ya. Bueno, recordar eso otra vez. Una vez terminado el juego, pues hemos visto cómo funcionan los adverbios, ¿cierto? Hay adverbios de frecuencia determinada porque, bueno, es fácilmente predecible, frecuencia indeterminada, los que acabamos de ver hace ratico con el quizzes también, que no sabemos con qué grado de repetición se llevan a cabo, ¿cierto? Y decíamos también que esos nos sirven para crear nuestra rutina diaria, porque empezando con que nuestra rutina diaria empieza con frases sencillas, para eso necesitamos verbos, porque si no hay verbos, pues no hay nada. Después de eso mejorábamos nuestro texto utilizando conectores, que nosotros vamos a llamar como conjunctions, y utilizando la puntuación, que es sumamente importante tener la puntuación adecuada, por eso en los feedbacks que yo les menciono, o por lo menos en muchos casos, no en todos, pero en varios casos, les digo, vea, cuidado con la puntuación, aquí va un punto, una coma, lo que sea. Y después de eso les mencionaba, utilice adverbios, porque los adverbios nos permiten dar un contexto, que es lo que acabamos de ver hace unos minuticos también, ¿no? Bueno, entonces estas herramientas estoy seguro le pueden ser de utilidad para crear diferentes textos, no solamente de su rutina de un trabajador, que es la evidencia de esta ocasión, sino para cualquier creación de textos. ¿Listo? Así que con eso terminamos la sesión del día de hoy. La próxima semana, miércoles, otra vez nos veremos y veremos ya la última evidencia, que será una video presentación y ya con eso finalizaremos nuestro curso. No sin antes terminar del día de hoy con un pequeño video de 2 minutos nada más. En el video, ya le doy la palabra a María, en el video se lo voy a poner aquí en el chat. En el video hay una explicación de algunos
es una explicación de una rutina cortica, nada del otro mundo, una rutina cortica de 2 minutos que ella realiza utilizando principalmente, más no únicamente, adverbios de frecuencia determinada, adverbios de frecuencia indeterminada, para que le eche un ojito y también se inspire para poder crear eh, su propia rutina, pues en este caso rutina de trabajador, ¿no? Listo, habiendo dicho eso, ahora sí vamos a responder preguntas. Empecemos con María Elizabeth y si hay más preguntas, chévere, y si no, pues bueno, a probar. Profesor, gracias, buenas tardes. Hola, Disculpe hola. por llegar Tranquis. tarde a clase, pero cuando usted nos envía la información en anuncios, dice que uno puede entrar por 2 enlaces. Yo entré por el primero y esperé, y no entré a la reunión porque no me lo permitían. Pero después Bueno, mi cuñado me dijo, mire el segundo enlace, y en el segundo enlace sí puede entrar. Esto es para los compañeros que si no aparece a los 2 minutos que el profesor es muy cumplido, pues mirar el otro enlace, y yo solamente miré el segundo enlace ya cuando eran casi las 5:30. Ese es un primer comentario. Un segundo comentario es, por ejemplo, esto de los juegos. Yo que soy de la tercera edad, para mí es muy complicado entrar rápido al link. Yo creo que eso nos pasa por no tener conocimiento de cómo es el juego. Tendríamos que practicar fuera de clase cómo se hace el juego. Yo, por ejemplo, deduzco que la otra niña contestó mejor que yo, la otra persona, pero como no supo colocar las flechitas o las banderitas, pues entonces perdió. No sé si está mal mi percepción. Gracias, profesor. ok, gracias por el dato. Bueno, no hay nada que decir allí, es una percepción, entonces pues creo que no tengo nada que aportar allí. Y efectivamente, para tenerlo en cuenta, yo hice 2 links precisamente por eso, ¿no? Porque como tenemos horarios cruzados, entonces pues queda difícil organizar en el Teams el orden. En cuanto a los juegos, pues práctica, creo que es práctica nada más. Igual recuerde que el juego no es lo importante, sino el que usted, lo que le permite el juego es fortalecer una, una nueva habilidad, en este caso una temática, ¿no? La temática de adverbios, la temática de pasado simple, la temática de presente continuo o la temática pues, que usted mire en el nivel que mire, ¿no? Bien, eso nada más para tener en cuenta. ¿Alguna otra duda, inquietud, pregunta, solicitud, queja, reclamo o alguna cosita adicional? No, profe, muchas gracias. Sí, realmente lo importante es el aprendizaje, pero uno tiene que coger la agilidad realmente, y la práctica lo hace a uno. Muchas gracias. Vale, con gusto. Sí, como todo, tranqui, eso pasa con todo. Bien, creo que no hay preguntas, ¿cierto? Entonces, si no hay preguntas, muchachos, recordarles que el próximo martes habrá otra vez el foro de Club de Conversación. El link está en los anuncios, en Sayuna, para que lo tengan presente. Y bueno, siendo todo por hoy, nos vemos el próximo miércoles 5 de la tarde, creo que es, no, miento, 7 de la noche. Y bueno, yo se los voy a poner ahí en los anuncios y tales. Y porfa, revisen sus calificaciones, porque sé que del grupo, no sé si están presentes o no, no tengo ni idea, pero sé que hay personas del grupo que nuevamente no sé si están aquí o no están aquí, que tienen algunas evidencias que deben corregir, ¿vale? Entonces, para que lo tenga presente, mire sus calificaciones, su retroalimentación también, y pues, bueno, en función de eso usted sabrá si debe hacer algún cambio o no. ¿Listo? Muchas gracias, muchachos, por venir. Es un placer haberlos tenido el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Que te disfruten este fin de semana y el Día del Padre por ahí. Listo. Que tengan un feliz día. Chao, chao, mis queridos guaguas. Thank you so much. Good night. Hasta luego, gracias. Pleasure. Good night. Take care.